Empezamos la noche de Punto Económico y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Carlos Paredes, economista investigador principal del Instituto del Perú. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, gracias por la invitación. Cuéntenos qué es lo que ha pasado la semana pasada con el tema de la Corte Suprema sacando esta resolución diciendo que es ilegal parte del Decreto Supremo 5 con respecto a la pesca de la anchoveta. Exactamente, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Lo que ha dicho la Corte Suprema es que no hay suficiente evidencia científica para sustentar el artículo 2.2 del Decreto Supremo 005 del PRODUCE del año 2012. El PRODUCE colgó en su página web 14 informes del IMARPE que supuestamente darían respaldo a esta norma. Yo me he dado el trabajo de leerlos, los 14, con colegas, y ninguno de ellos hace ninguna mención a la separación entre la milla 5 y la milla 10, o ni siquiera de la 0 a la 10, ¿no es cierto? Entonces, no había fundamento científico para hablar de, digamos, por qué no se debería pescar entre la 5 y la 10 las grandes embarcaciones. Es correcto, pero esa norma no fue prepublicada. Yo creo que todas las normas en el Perú deben ser prepublicadas para recibir comentarios sobre todo de las partes interesadas. Esa norma no fue tampoco consultada con los expertos del IMARPE. Y esto es muy peligroso porque estamos hablando de recursos naturales renovables que tienen que ser manejados con criterios científicos. Yo creo que el Perú ha mejorado mucho el manejo de sus pesquerías desde los años 90, en que empezamos a darle más fuerza al IMARPE y sobre todo en los últimos 10 años que le hemos dado más independencia. Hace varios meses estuve justamente acá, la ministra de la Producción, hablando sobre este tema, en el momento, digamos, que estaba hablando sobre el Decreto Supremo 05, y lo que nos explicaba era que había una necesidad importante en el Perú de que los peruanos consumieran más pescado. Pero los peruanos no, digamos, consumen más pescado porque parte del problema es que la diversidad del pescado, digamos, una serie de especies han venido depredándose de alguna manera y han venido reduciéndose la cantidad de especies de pescado que tenemos en el litoral. Y básicamente eso explicaba la ministra Tribeño la vez pasada, que era porque las embarcaciones grandes estaban pescando y se llevaban, digamos, todo, y estaban pescando más cerca, digamos, a la orilla. Y que al poner este Decreto Supremo 05 hacían que estas embarcaciones pescaran de la milla 10 en adelante. Obviamente el efecto económico es que van a tener que gastar más combustible para irse hasta la milla 10 y, digamos, y dejar entre la milla 5 y la milla 10 expedito para que barcos de menor, digamos, tamaño pudieran pescar básicamente para el consumo humano. ¿Esto es así en la práctica? Finalmente se ha dado esto y han estado pescando entre las 5 y las 10 para el consumo humano. ¿Ha habido algún tipo de efecto? Yo te diría que han habido varios efectos que podemos observar. Uno es que el precio del pescado para consumo humano directo durante la vigencia del 005 se ha incrementado en más de 40%. Es decir, no ha tenido ningún efecto en reducir los precios y no tendría por qué tenerlo, porque estamos hablando de anchoveta y un periodo relativamente corto. Me parece que hay que ser muy cuidadoso con la sustentación de estas normas. Si tú quieres cuidar la biomasa, lo que tú tienes que cuidar es tienes que regular es el esfuerzo de pesca. Cuánto se pesca, dónde se pesca, cómo se pesca, cuándo, ¿no? Desgraciadamente el 005 le dio una franja importante de nuestro mar a una flota que no tiene cuota de pesca global, puede pescar todo lo que quiera, que no tiene un sistema de seguimiento satelital, es decir, las autoridades no saben dónde están pescando y el sistema de control de los desembarques también es bastante débil. Además, la norma señaló
que lo que pescaran estas embarcaciones de menor escala sería preferentemente para el consumo humano directo. ¿Qué significa preferentemente? Después, esto causó un gran problema al inicio, se trató de aclarar después, pero la verdad es que las embarcaciones llegan, estas embarcaciones de menor escala, que no tienen la preparación de frío para que lo que pescan sea para consumo humano directo, y cuando llegan al muelle pueden dedicar el 40% o el 10% de lo que desembarcan de frente puede irse a hacer harina, llegan a las plantas y pueden descartarse otro 40% para ir a hacer harina. Entonces, al final, más del 70-80% termina yéndose a hacer harina. Y lo que hemos visto es un enorme desvío de lo que era supuestamente consumo humano directo a hacer harina y aceite. Y yo no veo que esté mal hacer harina y aceite. El problema que está mal es que no se regule cuánto se pesca, que no se le dé seguimiento a la flota que pesca. Y lo que es un absurdo, y te lo digo como economista, es que tú agarres y separes y digas tú sí y tú no, no en base a qué. O sea, tú sí y tú no porque yo quiero o porque alguien me impulsó a hacer eso. Eso no tiene mayor sentido ni justificación. Si tú dices en esta zona no se pesca, no se pesca, pero no es que tú no pescas y tú sí pescas. Yo creo que eso es un gran problema con ese tipo de normas, ¿no? Recuerdo de lo que dijo la ministra en esa entrevista, era que se iba a hacer controles por dos lados. Uno era por el tema del GPS, o sea, por el tema del rastreo satelital de las embarcaciones, para saber, que entiendo que es lo que sucede con las embarcaciones más grandes, saber a dónde están, ¿no? Y por otro lado, el tema del control de a dónde ese pescado termina, ¿no? Y que entendía que se iban a hacer controles en los lugares en donde usualmente se compraba el pescado para ser procesado, para hacer harina, porque habían, entiendo, también varias plantas informales a donde terminaba a parar este pescado que en teoría debería haber sido para el consumo humano directo. Usted lo que está diciendo es que estas dos cosas no se han hecho. Hasta el momento no hay un sistema de seguimiento satelital para la flota de menor escala. No se ha implementado. La norma dice que se va a hacer. No hay una sola embarcación que haya implementado este sistema. Eso es un gran problema, porque no sabes si están pescando en la milla 5 o están pescando en la milla 3. No tienes idea, ¿no? Yo he hablado con muchos pescadores artesanales que realmente se oponen al decreto 005 porque derogó otra norma anterior que evitaba que se pescase antes de la milla 3 con redes de cerco. En la práctica, tú le estás dando a esta gente, aunque te dices que puede pescar a partir de las 5, como no sabes dónde están, pueden pescar donde quieran. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que debería, digamos, cuál debería ser el óptimo? ¿Cuál debería ser el esquema óptimo y para lograr qué objetivos? Yo creo que el esquema óptimo es tener una pesquería ordenada, donde tú te asegures la sostenibilidad de la pesquería, es decir, que lo que se extrae corresponda a las características de esa población. Hay un máximo, hay una cuota máxima que se llama cuota global. Y esta cuota global la fija el IMARPE, pero esta cuota global tiene que ser para todos. En este momento la cuota global es solamente para los industriales. Un gran problema con la normativa actual es que no hay una cuota global para los de menor escala ni tampoco para los artesanales. Yo creo que ese primer tema tiene que modificarse. Entonces, creo que también es importante que sepamos quiénes están pescando. Nosotros tenemos que conocer la flota y tenemos que cerrar el acceso a la pesquería en el sentido que no puedan seguir construyéndose más embarcaciones. Si tú te paseas por la Panamericana, te vas a encontrar, es casi absurdo, pero te encuentras con las bolicheras como si fuesen grandes camiones, que son bolicheras de madera que se están transportando y yéndose a incorporarse a la flota. Te paseas y llegas a los puertos, a caletas, y ves cómo se construyen bolicheras de madera
en muchos terrenos. O sea, nos hemos vuelto increíblemente productivos y creativos haciendo astilleros informales en toda la costa. ¿Por qué la gente debería estar preocupada en ese tema? Vamos a hacer una comparación. En el caso de la minería, que es una actividad extractiva también, por lo tanto, digamos, la cantidad de minerales que hay alrededor de X cantidad de metros cuadrados o kilómetros cuadrados, como se le quiera poner, termina siendo, digamos, un mineral que digamos, que a todos los peruanos nos interesa que genere un valor para todo el mundo, ¿no? Igual sucede en la pesca, en realidad. O sea, en el caso de la minería, probablemente hay una concesión minera y finalmente hay unas regalías que se pagan y se trata de maximizar, digamos, a la hora de extraer ese mineral, se trata de maximizar la riqueza para todo el mundo vía el canon, las regalías, el impuesto a la renta, etc. En el caso de la pesca, si quisiéramos hacer esa comparación, ¿cómo tendría que ser? Yo creo que hay una diferencia enorme entre la pesca y la minería o el petróleo, y es que la pesca es una actividad que explota un recurso natural renovable. Y tus hijos, tus nietos van a poder deberían poder seguir gozando de esa riqueza. Una mina termina de explotarlo y se acabó. Por eso se llaman recursos no renovables. Entonces, lo más importante con el manejo de los recursos renovables es asegurar su sostenibilidad para el futuro, porque lo deberíamos poder continuar explotando por muchas generaciones. Eso es lo más importante. Sí considero que, y no es que yo lo considero, la Constitución dice que estos recursos son de la nación, es decir, son de todos los peruanos. Y por lo tanto, tiene que pagarse una regalía por su explotación para que nos beneficie a todos. Ese punto es un punto que he criticado mucho, porque con la dación del decreto legislativo 1084, que creó el sistema de cuotas individuales en el año 2008, no se incrementó el derecho de pesca, la regalía. Y creo que era el momento para hacerlo, para poder gestionar mejor esta regalía, esta pesquería. Si tú quieres que hayan controles, si tú quieres que el IMARPE haga investigación, que haga cruceros de monitoreo, que desarrolle o ayude a desarrollar las otras pesquerías, ¿no? Y no solamente se concentre en anchoveta como es en la actualidad, necesitas recursos, y esos recursos tienen que venir del sector pesquero a través de un mayor derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería suceder? Al final, los pescados, digamos, que están en el mar, o los peces que están en el mar, son, digamos, patrimonio de todos los peruanos. La gente que está entrando a pescar tiene diferentes niveles, los pequeños, los artesanales, los medianos y los grandes. Todos deberían estar, entonces, bajo un mismo esquema de no sobreexplotar, porque podemos terminar depredando algún tipo de especie si es que terminamos consumiendo hasta los huevecillos y de acá a la próxima generación de peces se extingue un pez. Digamos, eso es claro, que es el tema de la cuota máxima explotable. Y además lo que propones es que exista una regalía para todo el mundo, o sea, el chiquito, el mediano, el grande, todo el mundo debería pagar dependiendo obviamente de la cantidad que extrae de peces. Ok, pero eso no termina de definir cómo se ordena quién pesca en dónde. ¿Cómo se arregla ese problema? Es que el ordenamiento pesquero no es solamente cuánto pescas, ¿no? El volumen es muy importante, pero también cuándo, porque hay vedas que son vedas reproductivas y esas vedas tienen que ser para todos, no solamente para los industriales. Tiene que afectar a los artesanales que trabajan en las primeras 5 millas, que es donde hay mayor reproducción de estos peces. Entonces, el cuánto hay que sumarle el cuándo, después el dónde, ¿no es cierto? Y el dónde es, oye, en las primeras 5 no vas a trabajar. Y el cuarto elemento que es muy importante es el cómo. Con qué aparejos de pesca vas a trabajar. Entonces, la red de cerco puede ser muy dañina cuando estás pegado a la costa entre las primeras 5 millas, porque puedes estar extrayendo muchos otros recursos de consumo humano directo, ¿no es cierto? Y ahí ya no importa que sea una embarcación grande o chica o de menor escala, importa el aparejo. Y esto no está bien regulado en la normativa actual, ¿no? Pero vuelvo al tema de en dónde. Okay. Hay una cuota, debería haber una cuota general
¿de acuerdo? Sí. Y todas las embarcaciones, independientemente del tamaño, no podrían extraer más que esa cuota, porque si no podríamos estar depredando este recurso y volverlo no renovable justamente por la depredación. Como nos ha pasado ya, o sea, en los 70, nosotros, como se dice coloquialmente, nos fumamos la anchoveta y tomó casi 2 décadas en recuperarse, ¿no es cierto? Nos ha pasado con otros recursos, con la merluza también en su momento y está recuperándose. Entonces, tenemos que aprender a cuidar mejor esta maravillosa riqueza que tenemos. Ahora, ¿cómo repartir los artesanales, los pequeños, medianos y las grandes embarcaciones? ¿Cómo se debería repartir el hecho de que ellos tengan que pescar y en dónde debería ser esta pesca? Creo que es un tema muy importante, pero yo creo que tú dices, oye, este año solamente se van a poder pescar 6 millones de toneladas. Hay 2 zonas geográficas, la centro-norte y la sur, eso ya se viene haciendo. Y lo que tienes que decir es, bueno, la cuota global industrial ya la tienes, ahora hay que hacer una cuota también global para los artesanales y una cuota para los de menor escala. Eso tiene que hacerse, eso no se ha hecho, y de ahí cómo voy a lo individual, ¿no es cierto? Ese es un tema que va a ser bastante difícil de hacer en el caso artesanal por la cantidad de embarcaciones. Pero lo primero que tengo que saber, si yo quiero ir a lo individual, es cuántas embarcaciones hay, quién está pescando. Eso no lo sé en este momento. El censo de pesca artesanal que ha habido tiene una serie de deficiencias. Creo que es importantísimo que se haya hecho, pero tenemos que mejorar nuestro conocimiento de las flotas que operan en el país. Ok, pero nuevamente no me responde la pregunta de qué es lo que debería suceder. A ver, debería ser de 0 a las 5, nadie debería pescar, o solo los artesanales, de las 5 a las 10, todos, si pueden pescar medianos y grandes, de las 10. ¿Cómo se debería repartir de una manera óptima, digamos, las franjas del mar, si lo queremos ver así, entre todos los tipos de embarcaciones? Hay una coincidencia entre los científicos en que más importante que la longitud el ancho estas... De las franjas, esta de 0 a 5, ¿no? 5 a 10 o 10 a 11. No, la de 5 a 10 no tiene sentido. Pero más importante que el ancho es la profundidad, la barimetría. Porque el tamaño, el ancho de la plataforma continental varía a lo largo de nuestra costa. Es mucho más ancho en Chimbote que en el sur o en el norte. Entonces tú tienes que cambiar eso se hizo hace más de 20 años, era una regla simple. Cuando las reglas son simples, son sencillas, son transparentes, en principio son buenas características de una regla. Una regla que se base más en profundidades es más difícil de hacer. Pero si tú me preguntas hacia dónde debemos ir, creo que debemos ir hacia eso, que se traducirá en diferentes latitudes, se traducirá en diferentes distancias que tú puedes pescar. Al sur podrás pescar de repente a partir de las 4 o 5, ¿no? Y de repente en Chimbote la pesca industrial tendrá que ser más allá de la 10 o 15, por decir algo, pero eso no lo dice un economista, eso lo dicen los científicos. Los expertos. Y con respecto, es decir, eso es con respecto al lugar en donde se debería pescar. Sí. Y con respecto a quiénes deberían pescar a la vez dentro de estas zonas. Yo creo que en la primera zona se le debemos respetar a los artesanales. Es una pesca, una flota de tamaño reducido. Claro. ¿No? El costo para ellos para salir después de la línea 5 sería imposible, sería antieconómico. Pero tienes que limitar, lo que tienes que cerrar es cuántos pueden seguir entrando a pescar una determinada especie. Que va a depender de la cuota que le pongas y el censo que tengas para poder distribuir entre todos. Es correcto, eso es bastante importante hacerlo, pero además de cuánto y dónde, tienes que hacer el cómo, ¿no? Y el cuándo. Entonces el cómo es, aunque sea chico, tú no puedes usar redes de cerco en la mía 1 o 2 porque te levantas todo, te levantas especies de consumo humano directo. ¿Y qué deberías usar? No, hay otros tipos de pesca. O sea, ¿los artesanales podrían pescar bajo los esquemas de pesca que deberían estar sucediendo en esa porción de millas? Claro, en esa porción de millas, en las primeras millas, probablemente no será muy rentable estar pescando anchoveta, porque no vas a poder usar ese tipo de redes. Creo que eso es bastante importante. Y además, si tú quieres que se dediquen al consumo humano directo, cualquiera que diga que va a hacer consumo humano directo debe, y cualquier especie, debe contar con las embarcaciones con frío, ¿no? Yo he visto, me he paseado por muchas caletas y las embarcaciones realmente traen pescado
descompuesto, que no puede ser para el consumo humano. Y tendría que ser para qué, para harina. Se va para la harina. Pero entonces, ¿por qué finalmente al artesanal le van a decir, oye, tienes que pescar para consumo humano, si de repente es más rentable, le sale pescar para harina y además no tiene el costo del frío? No, yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición. Al final si el pescador artesanal está subsidiando no, totalmente de acuerdo al con esa consumidor posición, del pescado. pero para poder hacer eso, tú tienes que decir, oye, tú puedes pescar tanto, nada más. Y segundo, tú me tienes que pagar tanto por explotar nuestra riqueza. Claro, porque es y ahí pescado de todo el mundo. Exactamente. Bastante interesante en realidad el tema y creo que va para largo, para discusión. Lamentablemente el tiempo que es corto. Muchas gracias por venir a Punto Económico y poner estos puntos tan importantes para meter, digamos, para poner puntos sobre la mesa y que se discuta bien el tema en realidad y con argumentos científicos, como bien ha dicho. Volvemos en la segunda parte del programa para